Vamos a hacer el ridículo, fue la frase que marcó en el Senado una votación para investigar al llamado Cartel de los Soles, una organización que el mismo Departamento de Estado norteamericano descartó su existencia hace pocos días. ¿Qué rol tiene el Congreso chileno en esta situación internacional y más sobre la agenda política y legislativa? Es lo que queremos conversar con la diputada Cocañanco, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara. Bienvenida, diputada Erika Ñanco, ¿cómo le va? Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, seguiremos conversando de los temas internacionales. Cuénteme primero su impresión, no solo personal, sino también en el Congreso respecto al intervencionismo, a la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense y toda esta trama que al parecer tiene para largo y la cual vamos a estar siguiendo nosotros noticiosamente, pero ustedes también en las dos cámaras, ¿no? Sí, por supuesto, de hecho, bueno, es una noticia que arremetió al mundo el día domingo, creo que todos despertamos con esta noticia que, que yo no logro entender sinceramente cómo puede existir gente que esté a favor de una intervención militar de un país extranjero. O sea, acá nosotros como Frente Amplio al menos siempre hemos sido bastante sensatos, creo yo, en condenar las violaciones a los derechos humanos que han habido en Venezuela, así como en otras partes del mundo, en Palestina, entre otros, pero sin embargo, no significa que tenga que venir a Estados Unidos, entre comillas, a salvar a las naciones que hoy día tienen problemas. Y eso se ha demostrado, o sea, estaban hablando hace un par de minutos sobre los presos que están en Punta Peuco, quienes violaron derechos humanos acá en Chile, y todo eso también se dio por una intervención de Estados Unidos en nuestro país. Nuestra región, como Latinoamérica, de hecho, tiene vasta experiencia en este tipo de intervenciones. Sabemos que trae inestabilidad, más violencia, cosas que, por supuesto, atentan contra la dignidad humana y eso no lo podemos permitir. Por lo mismo es que, al menos desde nuestro sector, nos hemos posicionado también firmemente para condenar las acciones que ha tomado Trump en Venezuela, porque eso también pone en riesgo la soberanía de los demás países. O sea, no solamente Venezuela, sino también lo hizo con Colombia. Bien sabemos que ayer tuvo una conversación telefónica con Petro, pero también lo ha estado haciendo con Dinamarca al hablar sobre Groenlandia y así sucesivamente. O sea, ¿por qué si hoy día se está hablando del petróleo, por qué el día de mañana no podría ser Chile con el litio, con el cobre o con el agua? Diputada, esta semana, el lunes, si no me equivoco, el diputado Lavé, que entiendo también comparte con usted en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, comentó y desclasificó, digamos, cómo fue la conversación que tuvieron en el WhatsApp, me imagino, de la comisión o algo similar. Y él decía que no estaban muy conformes con la declaración que había dado el presidente Boric el mismo día sábado y que incluso solicitó que se invitara al canciller a dar explicaciones por eso, porque finalmente, según él, sus declaraciones estas eran políticas de Estado. Quería que me contara cómo fue esa conversación, si estuvo medio agitado también ese chat de la comisión, y cómo finalmente se termina resolviendo esa situación. Bueno, la oposición la verdad es que ha sido una oposición bastante obstructiva durante todo este periodo legislativo y eso ha sido un impedimento para poder avanzar en reformas estructurales. Bien sabemos lo que pasó con la reforma de pensiones. El republicano se rechazó una reforma necesaria para la gente. Ahora bien, tanto el diputado Lavé como el diputado Schubert, como otros diputados que son de la oposición más dura, digamos, Ujú. han tenido una visión siempre crítica con el presidente Gabriel Boric. Por lo mismo, yo no me extraña, la verdad, que siempre quieran como hablar sobre él. Hoy día yo veía que el diputado Schubert decía que el presidente Gabriel Boric tiene casi como una obsesión con Trump. No se trata de obsesiones, no son obsesiones. O sea, cuando se dice una obsesión es como dejar de lado tu soberanía, tu espíritu republicano. O sea, ¿dónde está realmente el espíritu republicano que ellos dicen tener? Yo veo que no existe. O sea, si van a defender una república, veo que defienden mucho más la República de Estados Unidos que la República de Chile. Y ahí se les cae todo su discurso de republicanos, de soberanía, de defender a la patria, porque la patria nuestra es esta. ¿Y cómo debiese ser entonces no sé llamarle la actitud, pero al menos la forma de procesar a Trump? Porque es difícil, porque uno dice ya, esto de repente es izquierda-derecha y es fácil de definir dónde está cada quien y qué sé yo. Pero también vemos que Trump de repente es medio antojadizo. Mm. Hoy día, por ejemplo, en el caso de Venezuela,
mantiene a los principales nombres del régimen de Maduro arriba, que se supone que son de izquierda, y por otro lado a quienes son de su sector, María Corina Machado, etcétera, los deja a un lado. Entonces, nada nos asegura que las relaciones con el presidente Boric sean especialmente buenas o malas, y tampoco lo hacen con Kast. ¿Cómo Exactamente. debiésemos asumir, cree usted, a partir de las conversaciones que han tenido en el Congreso, en fin, que debiese ser la actitud que debiera tomar Chile frente a eso? Pensando que en general Chile tiene una posición de, bueno, en verdad nosotros no queremos tomar partido, queremos llevarnos bien con Estados Unidos y llevarnos bien con China Así es. en el mapa global. Exacto, o sea, yo creo que hoy día lo que está amenazando Trump es la soberanía de los demás países. En ese sentido, nuestro país tiene que posicionarse firmemente condenando estas acciones y defendiendo al mismo país nuestro en caso de que se vea expuesto o, digamos, se vea inestabilidad al respecto. Ahora bien, creo que igual desde el Congreso nosotros tenemos una postura o debiésemos también defender la soberanía de nuestro país. Y en ese sentido, creo que es importante que a través de los organismos multilaterales, de las organizaciones internacionales, que se puedan pronunciar de manera firme. O sea, hoy día vemos a organizaciones internacionales como la OEA que están completamente calladas frente a esta situación y eso a mí la verdad me preocupa, porque entonces, ¿para qué existe el derecho internacional? ¿Para qué existen las organizaciones internacionales si cuando hay que posicionarse no lo hacen? Eso creo yo. Es como nosotros como país tendemos a presionar también a estas organizaciones, pero también a pensar en el bienestar de los ciudadanos. O sea, hay millones de venezolanos que están en nuestro país, 1 millón aproximadamente. Existe también algunos connacionales que están en Venezuela. Creo que por el bienestar de la ciudadanía es necesario entrar al diálogo, a conversar cuáles son las mejores alternativas y poder entregarle a la gente una respuesta, que eso es lo que necesitan. ¿Usted cree que esa posición histórica que ha tenido Chile, que tiene hoy día el Congreso, está en riesgo con Kast? ¿Cree que a lo mejor Kast va a estar más o tal vez demasiado alineado con Estados Unidos? ¿Hay riesgo de eso? Yo esperaría que el presidente Kast pudiese tener una postura de presidente y de presidir para todas y para todos, y no solamente para su sector, que es lo que vimos, por ejemplo, con el tuit que sacó ese mismo día. Claro. Vi que él más le hablaba a sus propios electores que a todo Chile. O sea, no era un ánimo de un gobernante, era más bien un activista o una persona que estaba aún alineada con su discurso más duro. Entonces, me encantaría que pudiese tener una postura más de gobernante, de entender que en Chile chilenos hay de todos lados y que para eso se necesita tener firmeza y certeza frente a lo que se viene. Diputada Ñanco, bueno, usted preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y por supuesto el tema de Venezuela, la situación geopolítica es relevante, pero también quiero llevarlo a otro tema que ha sido parte de la agenda, que tiene que ver con la embajadora Manay Pacarati, donde, bueno, el canciller Alberto Van Clevering sacó una instrucción. De que a partir del 31 de enero se pone término a su destinación Nueva Zelanda y se pone su presencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores para cumplir otro tipo de funciones. Van Cleveren calificó de imprudente la acción de Pacarati, quien había publicado una foto en redes a favor de la autodeterminación de Rapa Nui, también unas declaraciones ahí en medios de comunicación de Nueva Zelanda, y usted ha tenido una postura disidente respecto a este tema. ¿Cómo lo valió usted? Bueno, mi postura no va a cambiar. Creo que fue un error haberla sacado embajadora. Sí, ella cometió también un error que lo reconoció, quitó la foto, etcétera, pero también hay que ir un poquito más atrás. O sea, Chile tiene deudas históricas con los pueblos originarios y los procesos de autodeterminación están también en los tratados internacionales que Chile ya ha adscrito, el 169 de la OIT, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, entre otros. Entonces, es curioso cómo de pronto se levanta este miedo a cosas que Chile ya ha firmado y hasta el día de hoy estamos en deuda. Entonces, bueno, claro, cuando se toma un rol de embajador es necesario representar los intereses y los ideales del Estado de Chile, pero eso no significa que no se pueda tener una visión crítica respecto a las cosas que están pendientes hoy día en nuestro país. Y en ese sentido, a mí me parece un error haberla quitado, al menos más que un error, creo que fue una medida excesiva. Y en ese sentido creo que se escuchó un poco más a la oposición que estuvo firmemente atacando a la embajadora desde el día 1
por su origen, por su pensamiento, más que por una cuestión más práctica. Entonces, creo que esa es una reflexión que nos debe llevar a nosotros también a entender cuáles son estos procesos que Chile tiene pendientes con los pueblos originarios. El día de ayer, por ejemplo, celebramos un año, una conmemoración, la conmemoración de un año más del Tratado de Quillín en 1641, el 6 de enero de 1641, cuando los españoles llegan a un acuerdo con los mapuches y reconocen justamente la independencia del río Biobío hacia el sur. Todos estos fueron tratados que con el tiempo se fueron violando, se fueron cayendo de alguna forma. Este tratado fue uno de los primeros tratados que se levanta justamente en nuestro país, donde la corona española tiene una conversación de diálogo y llegan a un acuerdo de paz luego de años de la Guerra de Arauco. Por lo mismo es que es importante reconocer nuestros procesos de historia, cómo se forja nuestro país sobre la existencia de otros pueblos que ya existían y cómo hoy día, a través de los mecanismos existentes, podemos hacer valer esas demandas que aún existen y que todavía están vigentes y poder conversarlas, dialogarlas, trabajarlas de manera democrática. Siempre hemos sido de la postura de que mientras más derechos, más democracia. Y eso es necesario para poder tener pueblos libres y soberanos. Diputada, pero vamos a entrar al fondo y me gustaría tener esa conversación sobre los conceptos que también utiliza la embajadora respecto al pueblo Rapa Nui. Pero el canciller dice que en el fondo la decisión se toma principalmente porque dio una entrevista sin autorización. Así Y es una es. entrevista en donde ella, más allá de su labor como embajadora, que tal como usted dice, debiese estar dedicada a defender los intereses de Chile, lo que hace ella es plantear reivindicaciones, que no es el rol de los embajadores. Mm. ¿Aún así le parece insuficiente? O sea, a mí me parece que fue una medida excesiva. Creo que con sus disculpas y con haber bajado la publicación y bueno, con haber tomado las medidas necesarias, quizás haber hecho algún sumario interno, pero de ahí a quitarla de embajadora, además, ¿qué más? Nos queda un mes, 2 meses, un par de días casi de gobierno. ¿Pero Ya. usted cree en el autogobierno del pueblo Rapa Nui o de los pueblos originarios? O sea, yo creo que los tratados que Chile ya ha suscrito debiesen respetarse y ese respeto se tiene que hacer en comunicación, en coordinación con los pueblos originarios. No es el Estado de Chile quien tiene que enseñarnos a nosotros quiénes somos, ni tampoco definirnos. Somos nosotros quienes podemos hacerlo y ya lo hemos hecho. O sea, hay innumerables casos de eso y creo que es importante para eso que se puedan levantar espacios de diálogo, que se puedan levantar espacios de conversación y de participación ciudadana, sobre todo de los pueblos originarios. Se intentó hacer. Lamentablemente no nos resultó, pero creo que es necesario que sigamos impulsándolo. ¿Y le parece adecuado el concepto que utilizó la ex embajadora, el de autogobierno? Porque acá se levanta toda una conversación y una discusión que a mí me parece muy interesante respecto a autogobierno, autodeterminación Ujú. y otros conceptos que en el fondo empieza toda una conversación, pero ¿qué es lo que quieren finalmente los refugiados? ¿Quieren algo como en España, como las comunidades españolas? ¿Quieren algo como el reconocimiento que parecido a lo que ocurre en Nueva Zelanda, por ejemplo, con ciertos derechos políticos de participación? ¿Le pareció adecuado el uso de este concepto? ¿Cree que es el concepto adecuado para referirse a lo que falta para hacer en Chile con respecto a pueblo originario? O sea, la autodeterminación no es una secesión de derechos, ni mucho menos es separatismo, que es lo que intenta instalar muchas veces este discurso errado, no solamente de la derecha o de la oposición, sino también de muchos sectores de izquierda. Y en ese sentido yo también quiero tomar una postura quizás un poco más distante de mis colegas de socialismo democrático, quienes también se manifestaron en contra de los dichos de la embajadora. La autodeterminación tiene que ver con cómo los pueblos originarios deciden por sus propias costumbres, por sus propios principios, por sus propias formas de vida. Y en ese sentido, hoy día, por ejemplo, el Convenio 169 lo que permite en nuestro país es que tengamos derecho a una consulta indígena, pero esa consulta lamentablemente no es vinculante. Y han habido muchos casos en los cuales se han levantado proyectos energéticos o que se van a intervenir de comunidades, por ejemplo, en nuestra región, en mi distrito, tenemos un tema ahí con la carretera Freire-Villarrica, que de hecho todavía está en discusión, y ese tipo de consultas, por ejemplo, cuando no son vinculantes, finalmente lo que produce no es un derecho a poder decidir sobre
los pueblos de los mismos pueblos, sino más bien sigue siendo el Estado mismo quien decide sobre los pueblos y eso no puede ser. O sea, en un mundo en el cual la democracia y la pluriculturalidad es una realidad, porque nosotros no estamos hablando en base a solo lo que aparece en los libros escritos, sino a la realidad. Yo como mujer mapuche proveniente de comunidad, con una historia que me ha permitido conocer a mi pueblo y conocer también mi cultura, es necesario que podamos tener espacios de participación vinculante, espacios donde nosotros podamos decidir por nosotros mismos y donde quizá no hablar, insisto, no es separatismo, no es entregar todo a merced, es conversaciones, es diálogo, es democracia, es buen entendimiento. ¿Y qué es autogobierno cuando la ex embajadora habla de autogobierno? ¿A qué nos referimos concretamente? Como para hacernos una idea, porque tal vez está la discusión todavía muy en el aire, pero ¿a qué nos referimos? Mm, ¿Qué significa que tengan? Porque yo entiendo que existe hoy día reconocimiento, por ejemplo, no recuerdo ahora el nombre en Rapa Nui, pero es como una suerte de consejo de ancianos sí. que funciona en la isla. ¿A qué nos referimos con autogobierno? ¿Qué significa concretamente? Es a que las mismas autoridades ancestrales que están de los pueblos originarios, que han sido validadas por sus comunidades, puedan tener también derecho a voz y ojalá a voto. O sea, hoy día, inclusive tomando en cuenta en el Congreso mismo, habemos solo dos mujeres que somos de origen mapuche, que son la diputada Nullado y yo, dentro de un espectro de 155. ¿Es democracia eso? Cuando solo somos dos. Yo creo que no. Por otro lado, en el caso al menos, yo, bueno, no conozco tanto la cultura Rapa Nui porque es una cultura distinta a la mía, pero sí creo que hay ciertas estructuras que se basan al menos dentro de los pueblos originarios. Ellos tienen su consejo de ancianos, nosotros tenemos a nuestros loncos. Pasa que una vez que se instala el Estado de Chile y levanta como la problemática de las comunidades mapuche, transforma las comunidades casi como si fuesen juntas de vecinos rurales. Existe la figura de un presidente, de un secretario, de un tesorero, Mm. de la misma comunidad, y deja excluida la figura de los loncos, de las autoridades ancestrales, de los ñizol, de los ñempín, que eran como los voceros, no sé. Los pueblos originarios tenemos una estructura de trabajo político, y esa estructura de trabajo político se pierde en la medida en la cual el Estado de Chile entrega sus propias reglas y nos dice, ustedes tienen este parámetro y tienen que funcionar bajo el parámetro nuestro, cuando nosotros históricamente ya teníamos una forma de funcionar. Entonces yo creo que lo que es importante, más allá, no es como que vamos a escoger a un nuevo presidente nuestro y vamos a gobernar con un nuevo presidente, no, porque además también responde a estructuras y dinámicas culturales distintas. Los mapuches, por ejemplo, no tenemos una estructura jerárquica en la cual exista el lonco que sea la única persona, sino que existen varios loncos, representantes de distintas comunidades, y desde ahí es donde se conversa. Entonces, mi interés al menos es que esa figura pueda volver a tomar relevancia. Yo sé que existe hoy día y funciona. O sea, he estado en muchos chagún, he estado en varios espacios donde desde muy niña, no solamente como diputada, hoy día el rol es distinto, por supuesto, pero desde mi experiencia, siempre esa dinámica se dio en las comunidades. Mi abuelo, de hecho, era lonco de mi comunidad y una vez que él ve que ya estaba mal de salud, se traspasa este cargo hacia otra persona. Hoy día está el lonco José Piutrín de nuestra comunidad, quien se hace cargo de estas actividades, pero también tenemos un presidente o presidenta de la comunidad quien se hace cargo de los temas más administrativos. Y finalmente son esos presidentes los que levantan un rol más político dentro de las comunidades, precisamente porque así fue como el Estado de Chile lo instauró. Entonces yo creo que es necesario dar pie para que el autogobierno se trate de levantar estas figuras que no son nuevas, son ancestrales, y esas figuras puedan tener el poder de también decidir, no solamente tener voz, sino también tener voto. Y ahí también yo hablo, bueno, creo que va a ser un poco difícil avanzar en estos temas dentro de este periodo de gobierno, pero sí, al menos a mí me encantaría que en el futuro podamos tener escaños reservados para pueblos originarios y así en el Congreso, que es el Estado de Chile, podamos tener también representantes de los pueblos originarios, porque, por ejemplo, yo fui escogida por votación popular, así como la diputada Nullado, porque no tenemos escaños reservados, pero en otros países de nuestro globo sí existen espacios para esto. Entonces, eso es, demos espacio para la conversación, para el diálogo, para escucharnos, porque somos distintos, pero también somos similares. Para digamos, tratar de entender también este tema que en general despierta y como que da un cierto revival también a las discusiones que se daban
proceso constituyente. Recordemos que esto fue uno de los temas cruciales. ¿Cómo se resuelve cuando, por ejemplo, en las comunidades indígenas, no solamente la Rapa Nui o la Mapuche, sino que sabemos que en Chile al menos hay reconocidas 9, si no me equivoco, son las que están hoy día en la Constitución? em, ¿Cómo se resuelve cuando existen cuestiones validadas culturalmente, pero que están reñidas con la ley? Pienso, por ejemplo. Y fue una polémica que durante décadas se instaló con respecto al tema Rapa Nui, porque había posibilidad de... Ellos no tienen esta lógica de mayoría de edad, minoría de edad, como a los 18 años, como si Mm, lo tiene la ley chilena. Entonces, por ejemplo, se daba la posibilidad o se abría la opción de que existiera matrimonio con menores de edad, mm. por ejemplo, que entiendo algo que hoy día la ley chilena No lo no permite. lo permite. Así es. ¿Cómo se resuelve eso? Cuando culturalmente hay una cosa, pero en la ley se establece otra. Sí, bueno, yo creo que por eso es necesario el diálogo y la conversación y llegar a los acuerdos que nos permitan poder avanzar en una misma línea. Creo que hay ciertos principios y estándares que también están normados a nivel internacional y eso también tiene que primar. O sea, yo al menos no soy partidaria de este tipo de medidas como el matrimonio entre personas menores de edad o la diferencia, no, no, no. Ujú. Pero también creo, por lo mismo, que es necesario que esto tenga una conversación más allá y que puedan existir estándares también que sean en base a, no sé, derechos humanos, dignidad humana, inteligencia emocional. Creo que eso también es importante de destacar. O sea, hoy día tenemos tecnología completamente avanzada y en eso también es rol nuestro como, no sé, no solo como representante de los pueblos originarios, sino como pueblos originarios en sí, que podamos no quedarnos en el pasado con lo que ancestralmente era correcto porque solo así solía ser. No, yo creo que nosotros también tenemos el deber y la obligación de adaptar nuestras costumbres a lo que hoy día tenemos como sociedad civil y eso permitirá avanzar en sociedades avanzadas. No porque, no porque antes se hiciera de una forma y eso hoy día viola o atenta a los derechos humanos o la dignidad humana significa que vamos a seguirlo replicando, para nada. O sea, antiguamente la pena de muerte era legal, hoy día Claro. no. Y eso también tiene que basarse al menos en estos estándares que deberían estar también regidos y normados. Para eso es importante, insisto, la participación, el diálogo y ampliar la democracia. Pero debiera entonces en ese caso particular primar la ley, entiendo, o debiese haber una excepción, o cómo. No, yo creo que en esos casos sí debiese primar la ley, por cuestiones base de principios, creo yo. Pero todo esto también tiene que ser un consenso, o sea, tiene que ser conversado sí o sí. Y si hay normas que no permiten una sana convivencia, entonces eso no, no nomás, po. Pero sí al menos la representación. Y esa representación debiese estar en los espacios como el Congreso, en los espacios, otros espacios de representación popular y por supuesto tomar este peso que significan las autoridades ancestrales para los pueblos originarios. La parlamentaria del Distrito 23, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputada Ñanco. Entiendo que ahora no es Erika Ñanco, ahora es Coca Ñanco, ¿no? Porque en la prensa siempre le dicen Erika, pero acá nos dijeron, usted es Coca. ¿Qué pasó ahí previamente? Soy ambas. Ah, es Coca Erika. Sí, tengo mi carnet. Pero usted no es Erika Judith de los Urdes. Sí, también. Y Ah, sigo también. siendo, mira, sí. Pero además eres Coca. Soy Coca. Lo que Pero es pasa... Coca Erika Sí, de los Urdes mira. Ñanco Vázquez. ¿Verdad? A Mira, ver, a ver. Ah, Coca Erika Judith estaba de los haciendo Urdes un control de identidad. Sí. Oh, no. Todo en regla, todo en regla. Muchas gracias, diputada Ñanco, por venir esta mañana a Turno M. ¿Hay alguna razón por el cambio de nombre? Sí, totalmente. De Cuéntanos un hecho, poquito. bueno, yo cuando era muy chica, mi hermana mayor me apodó Coca porque decía, cuando yo llegué a la casa era una guaguita así, decía, una cosita, y ahí empezó a decir como coquita, coca, y ahí quedé como Coca. Yo desde que tengo uso de razón siempre fui Coca en mi casa, y además que mi mamá también se llama Erika, entonces era también un poco para Para ahí tiene diferenciarnos. que irse, claro. Y toda mi vida yo crecí siendo la Coca. Nunca fui la Erika. De hecho, cuando me empezaron a decir Erika, incluso en el Congreso a mí me empezaron a decir Erika en el colegio. Como, Erika, Erika. Y era como, ¿qué? No soy yo. Me sentía ajena. Y claro, ahora sí era como la Erika Ñanco. Ya quizás me da un poco más de peso, decía yo, como más formalidad, porque siempre fui la Coca. Y, pucha, me pasó que en la elección
mucha gente me buscó como la Coca, gente que me conocía de muy Ah, niña. Mm. Entonces no me encontraron en la papeleta, y después me decían, oye, Coquita, te busqué en la papeleta y no te encontré. Claro, porque Erika Judith del Orden nadie sabe quién es, pues como Entonces está retomando estoy Coca. retomando Pero Coca Coca. es bueno, acuérdese Coca Guasini. Sí, y de hecho, mi misma hermana, que Coca es Mendoza. Coca Mendoza Esa también, sí, tocaya. cuando era chica también me decía, bueno, mis rasgos mapuche. Y bueno, mi hermana mayor, que es abogada hoy día, hace un par de años yo le pedí, de hecho, fue como durante la elección, pero cuando me di cuenta que la gente me había buscado y no me encontraba, yo dije, no, igual quiero ser Coca, si siempre he sido Coca, entonces me siento mejor cuando me dicen así. Y bueno, Erika también está. Así es que le dije, oye, Mona, ¿y existirá la posibilidad de poder agregarme el nombre? Porque la Mona igual me decía, oye, si querís te lo cambias y no. Yo así como, no me quiero cambiar mis otros nombres porque igual ya están y es parte de mí también, no lo quiero dejar de lado. Entonces quiero quedarme con todos mis 3 nombres que tengo, solo quiero agregarme uno más. Y es raro igual porque tengo 4 nombres ahora, pero me gusta tener la posibilidad de haberme llamado como toda mi vida siempre me llamaron y que esa persona que me bautizó de niña también haya sido la misma persona que me bautizó entre comillas de grande y es mi hermana. Diputada Coca Ñanco, muchas gracias por venir esta mañana a tu Muchas lado. gracias, chiquillos.